Muchas veces las personas no le prestan mucha atención a los efectos que posee el viento sobre las estructuras que habitan o transitan. Es una ocurrencia poco común encontrarse con una ráfaga capaz de tumbar a una persona desprevenida, y por eso es muy complicado darle atención al viento como un problema de diseño al momento de construir cualquier cosa. Recuerdo que una vez cuando migré desde Estados Unidos a Honduras con mi familia en automóvil me topé con una región en México llamada Las Ventosas. Las ráfagas de viento eran lo suficientemente fuertes como para poder levantar a una persona al momento de que abriera un bolso grande, y me infundía miedo el hecho de que dicho viento fuera capaz de volcar el vehículo donde viajaba toda mi familia, incluido yo. No muchas cosas son construidas en las ventosas aparte de hélices de viento para generar electricidad. Dichas hélices serían increíblemente resistentes y bien hechas para poder soportar un ambiente tan agresivo. Retomando el tema, pero acá en Honduras, también me imagino que muchas construcciones acá se verán sumamente afectadas por ráfagas igual o más violentas que aquellas presentes en las ventosas, y esto representa una preocupación desde el punto de vista de la ingeniería civil, ya que amenaza la integridad de las estructuras diseñadas y de sus ocupantes, ya sean humanos o no. Honduras estableció hace mucho tiempo su propia forma de calcular la carga de viento en un libro de normas llamado el Código Hondureño de la Construcción, que es una colección de normas que indican cómo se deben de realizar los diferentes procedimientos en el diseño de estructuras a nivel nacional. Dentro de este recopilatorio de normas se encuentran las formas en que se deben de calcular las cargas de viento, que son fuerzas producidas por la acción del viento sobre la superficie de diferentes estructuras. Las ráfagas de viento, usualmente impredecibles, tienen la tendencia de acelerar las estructuras con las que chocan, provocando esfuerzos internos que pueden resultar en el colapso. Aparte del colapso, por cierto, las cargas de viento también tienen la posibilidad de deformar el suelo donde se encuentra apoyada la estructura, producto de las fuerzas de reacción y los momentos que se generan en la base por el constante azote del viento, evento que no sobra indicar lo peligroso que es para muchos. Un concepto importante en el cálculo de las cargas de viento tiene que ver con el hecho que las distintas cargas que posee una estructura reciben diferentes efectos provenientes del viento. Dentro del libro que recoge las normas para la construcción en Honduras se encuentra que el cálculo de las cargas de viento depende mucho de diferentes constantes del tipo no arbitrario, del tipo de estructura que se estudia o se diseña, de la forma que posee y por último la región donde se encuentra ubicada la estructura o el lugar donde se diseñará. Navegando la normativa se puede encontrar dentro del capítulo 1, casi en el comienzo del libro, que la carga de viento aplicada sobre una superficie es igual al producto de cuatro constantes, que son en su respectivo orden un coeficiente combinado, un coeficiente de presión, una presión estática de viento y por último un factor de importancia de viento. El producto de todos ellos forma la presión del viento aplicada sobre una superficie, que multiplicada por el área donde actúa dicha presión se obtiene la carga de viento. Aunque el libro incluye la fórmula y los valores de los diferentes coeficientes que se necesitan para poderla calcular, este no explica cómo es que se aplica la presión sobre las diferentes superficies que una estructura puede poseer, ya que la presión que posee un edificio varía de acuerdo con diferentes características, tales como su forma, su orientación, si el carril de sotavento o barlovento, etc. Las partes que más conciernen acerca de la carga de viento siempre será su magnitud y el sentido por el cual es aplicado. Aparte de eso, también se puede identificar que el viento puede provocar la succión o el empuje de las distintas caras expuestas que componen los edificios, donde dicha fuerza se debe a la distribución no necesariamente uniforme de fuerza sobre la superficie de la estructura. Dentro del canal de YouTube de nombre Estructurando se hace la mención que la carga de viento es distribuida de forma no uniforme únicamente en la carga de barlovento, y para el resto, las superficies que componen el edificio que mostró, las cargas de viento se distribuyen de forma uniforme. El viento actúa de forma bastante particular en diferentes localizaciones del globo. Mientras que en algunas regiones pueden existir vientos violentos de forma constante, en otras, por contraste, es apenas visible la interacción de dicho fenómeno con su entorno. Es curioso ver tal comportamiento y al mismo tiempo ver el patrón al cual se le puede sacar provecho para la creación de estructuras más localizadas. Dentro de la normativa hondureña se encuentra un mapa para la determinación del viento básico que existe en una determinada región. Dicho mapa contenido en la figura 1.2.4-1 de velocidades mínimas básicas de viento en kilómetros por hora sirve de referencia para el cálculo del coeficiente Q sub S,
que será de mucha utilidad para determinar la presión por el viento. Con el propósito de dar un ejemplo, un edificio diseñado en la región contenida en la costa norte de Honduras en un lugar por Puerto Cortés y Omoa tendría un viento básico de 140 km por hora y su valor de Q sub S sería de aproximadamente 94.8 kg fuerza sobre metro cuadrado. Es seguro decir que no toda estructura posee la misma importancia en una situación de emergencia. No es posible meter dentro del mismo saco un hospital que un café en una esquina. Ante esta situación existe la implementación del factor de importancia de viento, una cantidad sin dimensión que se utiliza conforme al tipo de estructura a analizar, según la normativa hondureña en la tabla 1.3.4-3 de la categoría de ocupación de factores de importancia. Según dicha normativa, existen 4 categorías de ocupación principales, siendo la primera ocupada por las estructuras esenciales, la segunda por estructuras peligrosas, la tercera por estructuras de ocupación especial y por último las estructuras ordinarias. La determinación de la categoría a la que pertenece una estructura no se da de forma arbitraria, ya que queda especificado en el Código Hondureño de Construcción en la tabla 1.3.4-3. Un ejemplo de estructura de ocupación especial ocurre con los hospitales y postes de bomberos, edificios esenciales para mantener el orden y la salud en una ciudad o pueblo. Existen diferentes efectos particulares en la carga de viento en función al grado de exposición al ambiente que posee una estructura. Es diferente estar ubicado cerca del mar que dentro de un bosque debido a la falta de elementos circundantes a la estructura que pueden bloquear el viento, o alternativamente, aunque dentro de una región pueden existir vientos de 200 km por hora, si el viento jamás es capaz de tocar la estructura, entonces realmente no existe mucha influencia del viento sobre esta. Dentro de la normativa hondureña se identifica que los grados de exposición se dividen en 3 tipos, que literalmente describen, comenzando por la exposición D, que representa la exposición más severa en áreas con una velocidad básica de viento de 130 km por hora o mayores, y es para un terreno plano y sin obstrucciones, y que está frente a grandes cuerpos de agua de 1.6 km o más de ancho respecto a cualquier cuadrante del sitio del edificio. La exposición D se extiende desde la línea costera hasta tierra firme 400 metros o 10 veces la altura del edificio, la distancia que sea mayor. Respecto a la exposición C, esta indica literalmente que es para un terreno que es plano y generalmente abierto, extendiéndose 800 metros o más desde el sitio en cualquier cuadrante completo. Y finalmente, el tipo de exposición B, que es la menos severa de todas, indica que es para un terreno con edificios, árboles o irregularidades en la superficie, que cubren por lo menos el 20% del área del terreno parejo extendiéndose 1600 metros o más desde el sitio. La determinación correcta de la exposición solo es una tarea de percepción del entorno y es gracias a esta tarea que se puede hacer uso de la tabla suministrada en la propia normativa. Para efectos de la determinación de C sub E, la normativa hondureña suministra la tabla 1.2.3-2 de coeficiente combinado en función del tipo de exposición y un valor de altura correspondiente que se puede interpolar al nivel del marco estudiado. Como recomendación se sugiere tomar la C sub E que tenga la misma altura promedio que el nivel donde se aplicará la presión al viento. Una tarea complicada para el cálculo de la presión sobre las diferentes superficies que posee un edificio tiene que ver con la determinación de la geometría de las partes que componen a dicha estructura, ya que la forma que posee un edificio influye en la manera en que ésta soporta las cargas de viento. Un coeficiente de presión es una constante utilizada en el cálculo de la carga de viento dependiendo de la forma de la estructura. En la normativa hondureña se especifican los valores del coeficiente de presión en la tabla 1.2.3-3 para diferentes elementos físicos que poseen los edificios y también los efectos correspondientes del viento. Una vez ya determinados cada una de las variables, una de las mayores preocupaciones para cualquiera sería representar la información obtenida en un diagrama que permita ver todos los resultados de forma simultánea. Como primer detalle, las presiones de viento se aplican de una forma bastante particular y poco intuitiva. En todas las caras, menos la de barlovento, el viento se aplica de una forma uniforme y se puntualiza en la altura de los niveles que posee el marco. Por otro lado, en la cara de barlovento se distribuye de una forma creciente a mayores alturas. Y para dar un ejemplo, los distintos colores que representa el diagrama, los distintos colores que posee el diagrama representan las diferentes presiones que se aplican sobre las superficies de un marco de un edificio. Cada presión entre dos niveles de la cara de barlovento se aplica evaluando la presión en la altura del nivel superior
y distribuyendo esta misma comenzando desde el nivel inferior hasta el nivel superior, repitiendo este paso para cada sección entre dos niveles. Para dar un ejemplo, se puede visualizar en el diagrama en la cara izquierda nuestras regiones de colores. Estas serían las presiones calculadas y se hacen en torno a la parte superior siempre, pero en contraste el resto de las caras de la estructura se les distribuye una presión uniforme calculada por parte del nivel más elevado de la estructura, incluido el techo. Para puntualizar las cargas de viento originadas de la presión se debe de aplicar un concepto asociado a la altura llamado altura tributaria, que significa en pocas palabras una contribución respecto a las alturas del edificio. Obviando el paso que se debe de añadir la profundidad de dicho edificio, la presión se calcula tomando en cuenta las alturas tributarias que existen próximas a cada nivel, comenzando por el nivel 2 de la estructura. Para el cálculo de la carga de viento se toma la mitad de la altura adyacente de un nivel y se multiplica por sus respectivas presiones y profundidades para obtener la carga concentrada en el propio nivel. En el último nivel de la estructura solo se toma en cuenta la mitad de la altura del nivel inferior. Una vez calculada la presión del viento, medida su distribución y encontrada su carga puntual sobre las distintas distribuciones, es posible llegar a una conclusión acerca de dichas cargas, dando fin al proceso del cálculo bajo las normas hondureñas. Así que, en conclusión, el cálculo de la carga de viento se da por medio del análisis estructural de un edificio. Tomando su geometría, su ubicación, su exposición y otras variables, es posible llegar a una conclusión acerca del diseño más adecuado basado en la carga distribuida en su superficie.